El nuevo orden mundial, siglo XX. El nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Concepto. El nuevo orden mundial sugiere la existencia de un cambio en las relaciones de poder entre las naciones, así como la forma en que se toman las decisiones a nivel global. En este caso hablaremos sobre el nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial y durante el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un cambio significativo en el orden mundial existente. A medida que el conflicto llegaba a su fin, las potencias victoriosas, lideradas principalmente por los Estados Unidos y la Unión Soviética, buscaron establecer un nuevo orden global que pudiera prevenir futuros conflictos y promover la estabilidad. Además, se repartieron el poder en el mundo, o por lo menos eso buscaban. El principal resultado de esta era posterior a la Segunda Guerra Mundial fue la creación de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945. La ONU fue fundada con el objetivo de fomentar la cooperación internacional, mantener la paz y la seguridad y promover el respeto a los derechos humanos. A través de la ONU se estableció el Consejo de Seguridad, que tenía como función principal la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. La Guerra Fría. Otro aspecto importante del nuevo orden mundial fue la Guerra Fría, un periodo de tensión y rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se prolongó desde finales de la década de 1940 hasta principios de la década de los 90. Durante la Guerra Fría se formaron dos bloques político-militares opuestos: el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, por la Unión Soviética. Esta división geopolítica influyó en gran medida en la configuración del orden mundial de la época, y muchas de las relaciones y alianzas internacionales se definieron en función de esta rivalidad. Dos maneras de ver el mundo: desde el capitalismo por los Estados Unidos y desde el comunismo por la Unión Soviética. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron numerosas organizaciones y acuerdos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Su objetivo: promover la estabilidad económica y la reconstrucción del mundo. De otra parte, también surgieron alianzas militares como la OTAN, Organización del Tratado Norte, que en 1949 buscaba garantizar la seguridad colectiva de los países miembros frente a una posible amenaza soviética. Este nuevo orden mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo marcado por la creación de las Naciones Unidas, la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, la formación de alianzas internacionales y la promoción de la cooperación económica y la estabilidad global. Este periodo sentó las bases para la configuración política, económica, de seguridad y guerras que se dieron en el siglo XX, que caracterizó gran parte de este siglo. Cambios sociales en el siglo XX. Un hito histórico del siglo XX fueron los cambios sociales que se dieron en esta época. A continuación veremos algunos de ellos. 1. Derechos civiles y lucha por la igualdad. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1950 y 1960 fue un hito importante en la lucha contra la discriminación racial. Los líderes como Martin Luther King Jr. y organizaciones como la NAACP abogaron por la igualdad de derechos y la eliminación de la segregación racial. Este movimiento inspiró luchas similares en otros lugares del mundo, promoviendo la idea de igualdad y derechos para todas las personas.
independientemente de su raza, género u orientación sexual. La emancipación de las mujeres. 2. A lo largo del siglo XX se produjeron importantes avances en los derechos de las mujeres y su emancipación. El movimiento sufragista en la primera mitad del siglo condujo a la obtención del derecho de voto para las mujeres en muchos países. Posteriormente, el movimiento feminista cobró impulso luchando por la igualdad de género, la autonomía reproductiva y la igualdad salarial, entre otras. 3. Revoluciones culturales y contraculturales. La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una serie de revoluciones culturales y el surgimiento de contraculturas en varios lugares del mundo. El movimiento hippie en los años 80, por ejemplo, promovió valores como el pacifismo, la libertad individual y la tolerancia. Además, el surgimiento del movimiento de derechos civiles, los movimientos antiguerra y la revolución sexual tuvieron un impacto significativo en la cultura y la sociedad. Globalización y avances tecnológicos. Durante el siglo XX, la globalización se intensificó con el desarrollo de tecnologías de la comunicación y la información y transporte más rápidos y accesibles de esta información. Esto condujo a una mayor interconexión entre las personas y las culturas de todo el mundo. El acceso a la información se amplió con la invención de la televisión, el Internet y las redes sociales, lo que ha tenido un impacto profundo en la forma en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos. Cambios en la estructura familiar y roles de género. A lo largo del siglo XX hubo cambios significativos en la estructura familiar y los roles de género. La participación de las mujeres en la fuerza laboral aumentó considerablemente, lo que llevó a transformaciones en los roles tradicionales de género. Los movimientos feministas promovieron una mayor igualdad en las relaciones y la aceptación de diferentes formas de estructuras familiares. Reflexión. Estos son algunos ejemplos de los cambios sociales que ocurrieron durante el siglo XX. Cabe destacar que estos cambios no ocurrieron de manera uniforme en todo el mundo y que las transformaciones sociales continuaron ocurriendo a lo largo del tiempo y en el siglo XXI también. La globalización. La globalización es un proceso económico, político, cultural y social que ha llevado a una mayor integración e interdependencia entre países, empresas y personas en todo el mundo. Este proceso ha acelerado en las últimas décadas gracias a la rápida expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, el aumento de la liberación comercial y financiera y la creciente movilidad de la mano de obra y el capital. La globalización ha tenido un impacto en la economía mundial, fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo en muchos países, pero también ha generado dificultades, desigualdades económicas y sociales, así como problemas ambientales y culturales. La globalización tiene efectos positivos y negativos. Veamos algunos efectos positivos. Entre los efectos positivos de la globalización se encuentra la mayor eficiencia y la reducción de los costos de producción,
que permiten a las empresas expandirse y aumentar su producción. También han aumentado el acceso a los productos y servicios de todo el mundo, lo que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas. Por otra parte, la globalización ha tenido también efectos negativos. Sin embargo, también ha generado desigualdades económicas y sociales debido a la concentración del poder económico en manos de pocas empresas, países y personas. También ha tenido efectos negativos en el medio ambiente, como la degradación del clima y la pérdida de la biodiversidad, y ha llevado a la homogenización cultural y la pérdida de las identidades locales, desigualdad económica, explotación laboral, pérdida de empleos en muchos países, impacto ambiental y pérdida de identidad cultural de las personas y ciudadanos de diferentes naciones del mundo. Reflexión. Es importante destacar que estos efectos negativos y positivos no se aplican en todos los casos ni de la misma manera en todos los países. La globalización ha tenido beneficios significativos, positivos y negativos, pero es esencial abordar estos desafíos y trabajar para mitigar sus impactos. Gracias por su atención.